Hola, bien halladas, bien hallados. Bueno, pues estamos aquí un sábado más, día 13 de mayo del 2023, y hoy pues vamos a tener una entrevista que vamos a hacer con una mujer originaria de la isla de Pascua, además con sangre real, y ella pues nos va a contar cosas, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con Luis, que es el que como siempre nos aporta conocimiento y entendimiento, ¿no? Y también, como no, agradecer a Noerangui por estar aquí con nosotros, por someterse a la entrevista que le vamos a hacer, ¿no? Y bueno, una nativa originaria donde nos va a contar cosas que seguramente historiadores no nos han contado o que otros elementos que ya conocemos pues no quieren que sepamos. Por lo tanto, empezamos y qué mejor que dar la entrada a Luis Carlos Campos. ¿Qué tal? Bien hallado. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal, amigos? Hablad, huevonazos. Bienvenidos todos y contamos con este testimonio exclusivo de una nativa de la misteriosa isla de Pascua y que encima es de linaje real, ¿no? Entonces nos va a contar secretos nunca escuchados del remoto continente que desapareció hace miles de años. Y yo creo que nada es casual. No es casual que la entrevistemos, que estemos hablando de Mulemuria o Jiva, porque los de Pascua lo llamaban Jiva, con H, pero se pronuncia Jiva, ¿no? Ellos tienen tradiciones que dicen que vienen de un continente desaparecido, que es Jiva. Y por vez primera nos va a decir quién construyó esas enormes estatuas moais. Y bueno, le vamos a preguntar muchas cosas, ¿no? Porque la verdad que la historia de la isla de Pascua es misterioso todo. Desde el nombre, que no es Pascua, ¿eh? Pascua es un nombre que puso un explorador holandés del siglo XVIII, Roggeveen, que pasó por allí y dijo que era isla de Pascua, ¿no? Y lo de Rapa Nui, lo mismo, parece que es un nombre del siglo XIX, pero es también curioso que Ra, Dios, papas, y los pales, los supuestos seres que vinieron del cielo y que nos hicieron esclavos, pues hay muchos vestigios, ¿no? Como los gorros de las estatuas de Pascua, que son los gorros de los pales o de los judíos, ¿no? Se da también la casualidad que Noerangui también es judía, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Entonces, pues buenas noches, Noerangui, bienvenida. Yorana, Luis Carlos, Yorana también a todos los amigos que nos escuchan, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes todos los conocimientos que tengo sobre mi tierra, mi cultura y por supuesto todos los misterios que ella engloba. Igualmente, amiga. El saludo que has hecho, que es el saludo de Pascua y Orana o algo así, has dicho. Yorana es un saludo universal que utilizamos para saludar o para despedirnos. ¿Y tiene significado espiritual también? En cierta forma, tiene dos traducciones. La más, digamos, más acertada tiene que ver con Yaorana, que quiere decir la vida está aquí, o la vida está en ti o en mí. Es como una alabanza, en este caso, a la vida. Aunque nuestra forma de saludar tradicionalmente en la isla era diciendo Ra'anui, que quiere decir como el gran sol o la gran iluminación. Tú en el fondo iluminabas con tu saludo o tu despedida a la persona. Pues curioso, como el saludo yógico que hacemos aquí, el Namaskar. ¿Y hacéis movimiento de manos o no? ¿Se hace algún movimiento de manos? No. No, ¿El saludo? No. Pues curioso, como el Namaskar, que es el saludo yógico, yo te saludo con toda la fuerza de mi mente y de mi corazón al infinito que hay en ti. Es que realmente Jiva Mu, no,
tenía muchas historias de que era una civilización que había alcanzado el máximo desarrollo, incluso espiritual. Y de hecho la esvástica era el símbolo de Mu, según Churwar, y tú me has dicho que la esvástica está en vuestro alfabeto también, rongo rongo, ¿no? Sí, está presente. Hay un símbolo muy parecido, que es el único sitio en donde lo encontramos, por lo menos en la isla, porque luego ese símbolo, como la svástica, está presente como un elemento gráfico en todo Polinesia. Fijaos lo que yo siempre digo, que es el símbolo universal del infinito. Yo y otros autores como Peter Colosimo, autores de civilizaciones desaparecidas. ¿Y qué significaba la esvástica? ¿Se puede decir algo? ¿Tiene algún significado espiritual o...? Mira, lamentablemente, Luis Carlos, nosotros sufrimos a mediados del siglo XIX, entre 1860 y 1862, el rapto masivo de personas desde la isla para trabajar como esclavos en Perú. Esto, además de la introducción durante este proceso de rapto por los esclavistas, introdujeron las enfermedades occidentales como la viruela, la tuberculosis, y en un lapsus de 20 años la gran mayoría de la población de la isla prácticamente se extinguió. Entonces, hoy en día, las personas Rapa Nui, consideradas Rapa Nui en el mundo, que quedamos, somos cerca de 4.000 y descendemos de un pequeño grupo de Rapa Nui sobrevivientes a fines del 1800, solamente de 200 personas. Con esta muerte masiva de personas, nosotros lamentablemente perdimos el conocimiento del significado de nuestra escritura, Rongorongo, que además, para que ustedes se enteren, somos la única cultura en todo el Pacífico y una de las pocas en el mundo que desarrollamos una escritura sin ninguna base anterior, es decir, no basada en ningún otro tipo de lenguaje. Sí, pero Churwar, James Churwar, el gran investigador inglés militar, estudió el rongo-rongo y vio que era igual que alfabetos que se hablaban en la India, en el Valle del Indo. Y eso está demostrado, ¿no? Eso también indica que pertenecíais a un supercontinente que ha desaparecido y que vosotros sois el resto que queda. Y además, hay alguna profecía, me ha dicho Noerangui, que dice que en el próximo cataclismo volverá a mantenerse la isla de Pascua. Me parece lógico, si os mantuvisteis del primero, del siguiente también, ¿no? Y en realidad ahí están los vestigios de vuestra cultura que han intentado ocultar por lo que nos dices, pero que vosotros lo mantenéis. Y el linaje, los que mantenéis el linaje, creo que sois unos 200 o así, ¿no? De los 4.000 que quedan, 100 o 200, ¿no? Más o menos. Claro, mira, de los 4.000 que quedamos, somos hoy en día solamente 36 linajes o 36 familias consideradas, digamos, dentro de las sobrevivientes y que tenemos un nombre de linaje, que hoy en día utilizamos como apellido. Dentro Ariki. de eso, Ariki. no, en mi caso, Teave. 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 ¿Ya? Ariki es uno de mis nombres. Es como nombre de pila. Claro. Y significa rey, o significa rey o líder. ¿Y Noerangui qué significa? ¿Tu nombre tiene significado? Noerangui quiere decir el vapor de agua que sube al cielo para formar las nubes. Fíjate qué bonito. De hecho, la palabra espíritu viene de soplo, espíritus, soplo, o sea que un nombre muy espiritual. Hay que decir, para que la gente se sitúe, que la isla de Pascua pertenece a Chile, Valparaíso, y que está en el Pacífico, perdida ahí, pues cerca de Chile, entre comillas, cerca a miles de kilómetros y a miles de kilómetros de Australia, que está por allí, y otras islas que hay perdidas en el Pacífico. Obviamente son los restos que quedaron del continente donde veníais. ¿De qué continente veníais, Noerangui? ¿Cómo se llamaba ese continente? Nosotros llamamos a nuestra tierra original Hiva, ¿ya?
En otras islas de Polinesia, ellos llaman a la tierra original Hawaiki Nui, que en el fondo Hiva puede ser la deformación de la palabra a través del tiempo y que se origina en este concepto de Hawaiki Nui. En nuestro Cierto. caso, claro, en Sí, nuestro sí, sigue. caso, Hiva, no tenemos claro exactamente en qué lugar existe. Y producto de la utilización de esta palabra han habido muchas especulaciones como de que puede estar localizada en las Islas Marquesas, que es otro grupo de islas dentro del Pacífico, ya que para que tú te imagines y el resto de la gente, en el gran océano Pacífico, que tú ves un mapa y no ves nada, existen miles de islas y estos están divididos en grupos según los grupos tanto culturales como además el tipo de agrupación de islas. Polinesia es el más grande y es en el que nosotros tenemos además un origen común. En todas estas islas, que son más de 1000 islas, y dentro de estas varias culturas, que está la Rapa Nui, Hawái, los maorí de Nueva Zelanda, Tahití, Islas Cook, Tonga, Samoa, ¿ya? Que son como un poco lo que la gente fuera, digamos, del Pacífico es lo que más conoce. Dentro de esto, de estas islas, en todas ellas existe el mito de una tierra original que sufre grandes cataclismos y producto de esto es que los grupos humanos comienzan a moverse y a migrar a través de las islas, ¿ya? Y en el caso de nosotros le llamamos Hiva. Y está detallado además en un relato que hoy en día nosotros llamamos manuscrito o Puarajoa, que es un manuscrito hecho a comienzos del siglo XX por una persona sobreviviente de todo este proceso de esclavismo y que mantenía el conocimiento ancestral y que él detalló esta historia oral a través de un manuscrito y que es uno de los relatos más fidedignos que hoy en día mantenemos. Y relata todo este proceso anterior a salir de esta tierra hasta el viaje, hasta llegar nosotros. Y el tema es que todo este cataclismo que lleva a la gente a irse desde allí comienza muchas generaciones antes de que efectivamente nuestro rey ancestral Hotumatua llegara hasta Rapa Nui y es vaticinado por profetas, digamos, llamémoslo para darle un nombre así, por sabios espirituales generaciones antes, ya que este cambio en el fondo nosotros nos imaginamos que luego puede ser cuestión de horas, pero probablemente los cambios en la Tierra también se vaticinaron desde muchísimo antes. Y obviamente estamos hablando en el caso nuestro, los habitantes de la isla llegaron aproximadamente hace unos 1700 años. Pero también es posible que este relato no necesariamente sea contemporáneo a estas personas, sino que sea un relato que ellos traen a través del tiempo y hable de tiempos, por supuesto, ya hoy en día absolutamente inmemoriales. Obviamente es más estamos antiguo. miles de años, por supuesto. ¿Y cuándo fue la catástrofe? ¿Has oído alguna fecha o alguna especulación? Mira, los primeros polinésicos comienzan, lo que nosotros llamamos protopolinésico, viene de un grupo de personas que hoy en día los antropólogos llaman protomalayos. Estas personas del grupo protomalayo salen desde el área, digamos, como del sur de Taiwán, aproximadamente hace unos 10.000 años. Si nosotros hoy en día pensamos en, obviamente, en Lemuria o en el continente de Mu, nosotros no necesariamente situamos el continente de Mu en Polinesia, pero sí nuestro origen probablemente está en aquella tierra. Si pensamos hace unos 10.000 años atrás, donde existía aún este continente, unido entre Madagascar
y el sur de la India. Desde ese punto, grupos de personas migraron a través de la costa, navegando poco a poco, y eventualmente se aventuraron hacia el océano, pero manteniendo, por supuesto, todos estos conocimientos y estos relatos que obviamente les daban su identidad y que tienen que ver con esta historia antigua de un cataclismo. Tenemos, por ejemplo, con esos grupos de personas, los que hoy en día quedan, por ejemplo, si te hago una comparación, nosotros hablamos de un dios padre en todo el Pacífico que nosotros llamamos Tangaroa, ¿ya? Y que en este caso se origina, lo más probable, en un concepto más antiguo traído por estas personas y que, por ejemplo, en Malasia y Filipinas se llama Tanaloa o Tanalog, y que habla de, obviamente, de un dios creador o un dios padre que con la ayuda de otros dioses crean a la humanidad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos varios mitos que se van repitiendo entre diferentes puntos y diferentes culturas y que finalmente llegan hasta Rapa Nui y se mantienen, además de esa manera. Y Con fijaos precisamente la historia de los Anunnakis, dioses creadores, ¿eh? Y lo que ha dicho de que estaba unido Madagascar a la India, esa es la prueba de Lemuria, según científicos como Haeckel, Slater, porque hay un mono que se llama Lemur, que está en Madagascar y que aparece en Australia, y no tiene sentido en Australia y en sitios de ahí de la Polinesia. Esa es la prueba de que en la antigüedad estaban unidos. Pero vuestro fundador, ese dios que me hablas, dioses que vinieron del cielo, de hecho ellos adoran al dios pájaro, es Makemake. Makemake en la mitología parece un búho, tiene alas, pico, ojos de búho, cara de búho y, oye, parece un alien búho. ¿Qué es eso del dios pájaro? Y el escudo de la isla de Pascua son dos pájaros. Mira, el dios Makemake aparece en un momento más tardío, ¿ya? En nuestra historia, aproximadamente a fines del siglo o mediados del siglo XVII, 1650, comienza una expresión religiosa que es lo que nosotros llamamos Tangata Mano, que quiere decir hombre pájaro, ¿ya? El Tangata Mano es una competencia y una ceremonia en la que se basa en la idea de que un dios creador llamado Makemake crea al hombre, ¿ya? Luego lo crea, lo trae a la tierra, pero con el tiempo se aleja y luego vuelve y trae de regalo al ser humano un ave sagrada, que nosotros llamamos Mantara, ¿no? El ave Mantara era un ave migratoria que llegaba cada año a la isla posterior al equinoccio de primavera. Cuando llegaba este ave, se realizaba la competencia del Tangata Mano, en el cual participaban los diferentes líderes, ¿ya?, de cada clan para obtener ese cetro sagrado, que es en el fondo la bendición del dios, ¿ya? Esto para mí es muy interesante porque luego además mi clan en específico, al cual yo pertenezco, que es el clan Haumoana Miru, y en mi caso somos el linaje, mi familia, somos el linaje más alto de este clan, por lo tanto nosotros somos Ariki de nuestro clan. Fuimos además los creadores de este culto y los sostenedores de este tipo, de esta ceremonia. De hecho, mira, hay algo muy interesante relacionado con este tema del hombre pájaro, porque para los que han estado, tú también que estás allí, que estás aquí en Europa y todo, si tienen la oportunidad alguna vez de poder ir al Museo Británico, en ella, en la exposición que tienen del área del Pacífico Sur, está... La he visto y hay un Moai que robaron. Hay un Moai en la entrada, lo he visto. Ese Moai, Luis Carlos, fue sacado del interior de una casa que está dentro de esta villa sagrada.
Esa estatua fue creada y tallada con un fin particular, como un objeto sumamente sagrado. Y ese Moai pertenecía a mi clan, por ende está directamente ligada a mi linaje también. En la Alucinante. espalda de este Moai están tallados los símbolos relativos a la ceremonia del Tangatamán, un hombre pájaro. Y se representa a un hombre pájaro, que es la figura antropomórfica entre un ave y el cuerpo humano en posición fetal, un hombre pájaro, una mujer pájaro, símbolos reproductivos que son las vulvas femeninas, cetros de poder tanto del rey como de los jefes guerreros que eran ungidos con el poder de Makemake. Los símbolos utilizados solamente en los moais que son considerados perfectos, que son el 7% de las estatuas que hoy en día han sido encontradas, que son hasta el momento 1046 estatuas. Por lo tanto, solamente cerca de 75 a 76 estatuas tienen este símbolo, que es un círculo, luego puede ser entre 1 a 5 líneas, y un símbolo muy particular que es muy parecido al símbolo Ankh de los egipcios. Y Sí, se han encontrado jeroglíficos. en la parte posterior de la estatua. Y es la representación del mana, del poder sobrenatural. Porque nuestros ancestros, claro, está este concepto del dios Makemake, pero en el original, en nuestro concepto original y que está directamente relacionado con el Moai, nuestros ancestros creían en que el ser humano era el centro de su propio universo y que éramos los seres más poderosos a nivel espiritual, más allá incluso que algún dios. Y de hecho, las deidades o, ¿cómo decírtelo?, seres o entes espirituales que conviven con nosotros, que nosotros le llamamos Aku-Aku, son en el fondo inferiores y están relegados a un tipo de servidumbre espiritual para las personas que poseen un altísimo nivel de mana, que además era entregado o ungido a ti mismo solamente por tu nivel de linaje, ya que los linajes más altos provienen de linajes reales muchísimo más antiguos y que en nuestra creencia tradicional en Polinesia, todos los linajes de reyes de las diferentes islas descienden del dios Tangaroa o Tanaloa. ¿Te das Y cuenta hay cómo que... se va Sí, sí, uniendo mucho con las otras culturas también? sí, porque tenéis la unión del continente desaparecido y hay que decir que el nombre vuestro original no es Pascua, sino que ese es el que dio el navegante este holandés en el siglo XVIII, sino que es ombligo del mundo, ¿no? Que se dice Tapito a... Tepito o Tejenúa, o Es el también nombre le decimos... original, ombligo del mundo. Es decir, que debíais de ser muy importantes y os mantuvisteis por algo, para mantener el mensaje de una civilización súper evolucionada, porque te tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que hagáis construcciones que son 200 toneladas? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo? ¿Qué son los moais, los famosos moais? Mira, de hecho tú sabes que hoy en día uno de los grandes misterios del mundo es efectivamente cómo nuestros ancestros movían los moais sin ningún tipo de tecnología moderna, ni rueda, ni grúas, ni animales, ni elefantes para tirar de ellos, porque existen muchas teorías y cosas que la gente se inventa. Pero ¿cómo Pero, lo movían? Con mira, levitación. claro, con mana. Ahí Nosotros está. tradicionalmente con mana. Interesante. El Con mana es la energía materia, espiritual y mental. Ahí está. exacto, que era transmitida al Moai, y a este se le ordenaba ir a su sitio, ¿ya? Es decir, Ah, transportarse kilómetros de distancia, porque existe el Moai está tallado solamente en un sitio, ¿ya? Que es una cantera ubicada en un volcán que nosotros llamamos Gran Oraraco. En este lugar se tallaron la gran mayoría, el 98% de las estatuas, y las que no fueron talladas allí son
estatuas como, por ejemplo, la del Museo Británico, que está tallada en un material diferente, y es porque aquella estatua fue tallada con otro fin. Y el material es volcánico, Sí, la normal. isla es ¿Y la de tu 100% familia, volcánica. la del Museo Británico, qué material es? Mira, también es volcánica, pero es de Especial. basalto vesicular O o sea, grimorita, que es sí. una de las es la roca más dura que existe en la isla. Ah, Vendría a ser, y ¿cómo te lo explico? Si aquí encuentras una roca caliza y luego encuentras un granito que es más duro, ya, imagínate una diferencia así. sí, Las sí, entiendo estatuas, el basalto, pero una cosa, Norangi, ¿tú crees que las élites pillaron ese Moai porque tiene un valor especial, una energía especial? Ellos lo saben y se la han llevado allí. Seguro que sí, a que sí. mira, resulta que cuando sucede esto, que fue en 1868, en la expedición del navío Topaz de la Armada inglesa, en este caso andaban en una expedición por el Pacífico captando tesoros para llevarlos de regalo a la reina Victoria en aquel momento. Y llegan ahí a la isla, se reúnen con el rey en aquel momento, Atamu Tekena, le dicen que vienen en una comitiva enviada por la reina. Este rey, este señor, les regala a ellos una estatua, pero que para ellos les pareció muy, ¿cómo decirte?, rudimentaria, pequeña, fea, pero que para nosotros era muy importante, ya que era una estatua que nosotros le llamamos Tita Ahanga o Tejenúa, que quiere decir la estatua que divide la tierra, ¿ya? Y que en el fondo dividía el territorio de la isla y tenía un valor político y de mana muy especial. Pero ellos, en el fondo, la abandonan y buscan otra, más especial. Encuentran a una persona y que los lleva a ver esta estatua y ellos deciden llevársela porque además estéticamente es una de las estatuas más bellas, por no decir la más que existe en la isla. Es una estatua muy pequeña en todo caso, en comparación al resto. Solamente Sí, mide es más pequeña. 2.4 metros de largo, de alto, pero su significado y su valor espiritual es muy, muy potente. Y ellos lo Mira, saben. Ellos lo saben, eso estoy probablemente, seguro. probablemente. Nada es fortuito, nada. En relación al resto de las estatuas, cada moai que existe y que alguna vez estuvo levantado en un altar que nosotros llamamos ahu, que son los que ustedes probablemente pueden buscar en fotos en internet, que se ve sobre una superficie con forma rectangular, normalmente posicionada de manera paralela a la costa, siempre con el moai mirando hacia el interior, es la representación póstuma de un ancestro, el cual podía ser tanto un hombre como una mujer. ¿Ya? Al momento de morir o desde antes se talla el moai. Al morir la persona, los restos, solamente sus huesos, se ponen en una urna funeraria en la plataforma en la cual se posiciona el moai, y en ese momento el moai sufre uno de los más importantes pasos en su proceso detallado, que es tallar la órbita del ojo en su rostro, insertar ojos de coral, y en ese momento, según nuestra tradición, el mana, que es el poder sobrenatural que da vida a una persona, es traspasado al moai. Y el moai deja de ser un moai, que la palabra moai quiere decir para algo o para alguien, algo que está creado con un fin, y se transforma en lo que nosotros llamamos un aringa ora o tetupuna, que quiere decir el rostro viviente de un ancestro, porque a partir de ese momento el moai está considerado como un ser vivo, como receptáculo del mana de esa persona y un Sí. elemento O sagrado sea, y vivo. Mientras tiene sus ojos
En su rostro, el mana está despierto en ellos. Y entonces, ¿son tumbas o son monumentos donde las entidades entran ahí de los ancestros? ¿Son las dos cosas? Son las dos cosas. Las dos cosas. Ajá. Y tienen su función al seguir después de un cataclismo y después del próximo cataclismo, tienen una función que es mantener la vibración del maná y de la energía espiritual que había en ese continente desaparecido. Absolutamente, ¿no? Y mantener el mana viviente y que se transmite directamente al territorio en el cual esa plataforma pertenece. Porque además alrededor de la isla existen 380 ahu, o sea, 380 plataformas. Por lo tanto, están alrededor de toda la isla. Es Entonces, decir, hay, mirando hacia tu territorio, emanando este mana hacia el territorio, hacia la gente, hacia la isla. En fondo y también, los sitios donde los ponen, por supuesto, no son casuales, son sitios energéticos especiales, porque hay unas zonas, por ejemplo, Urauranga, donde hay más, ¿no? Los sitios no son casuales, ¿no? Mira, donde lo ponen. El que mencionas tú, Urauranga Te Imagina. Urauranga Te Imagina es un ahu astronómico o plataforma con un fin astronómico. Todas las plataformas están ubicadas en una posición estratégica, con fines espirituales, astronómicos o relacionados con agua. Con agua, pues fíjate que Ur es agua en sumerio, en vasco, y ahí aparece la palabra Ur, que antes te preguntaba, aunque me has dicho que era otra. Una cosa, sí, sí. ¿Y las orejas grandes qué simbolizan? ¿Simbolizan algo las orejas grandes, que es un símbolo de la Atlántida y de culturas desaparecidas, para el que no lo sepa? ¿Esas orejas tan grandes simbolizan algo? ¿Es un adorno de la época antigua? Nosotros solíamos alargarnos el lóbulo de nuestras orejas. De hecho, las últimas personas con este tipo de decoración murieron sobre el 1920, 1930, que quedaban aún con todos sus cuerpos tatuados, con el lóbulo de las orejas alargado. ¿Ya? Es una decoración que se utilizó durante siglos. ¿Y las narices tan grandes son de vuestra etnia? ¿Tienen simbología también? ¿O...? Mira, es más bien un rasgo, ¿cómo decirlo?, estético. Piensa en el moai como es como una expresión muy, muy moderna, muy vanguardista. ¿Ya? Como nosotros vemos, comparamos hoy en día, no sé, o una estatua que es totalmente descriptiva, como una estatua, por ejemplo, romana, ¿ya? Que tiene proporciones exactas, etcétera, y luego vemos una reproducción, por ejemplo, no sé, una representación más antigua o una representación de arte moderno en el cual es conceptual. Con el tema del moai sucede lo mismo. Y luego, pero lo que sí tiene es que tú ves, a ustedes les da la impresión de que tiene la nariz muy pronunciada, pero es equivalente y está en balance en relación a la proporción del resto del cuerpo. En este caso, una cabeza del moai son luego su cuerpo, o más bien el torso, porque solamente es la representación humana de una persona desde el área pélvica hacia arriba. Entonces el torso, en este caso, sería 2 veces la cabeza, en el fondo está dividida en 3 secciones. Y luego la nariz también tiene una proporcionalidad. En el arte polinésico en general, el balance, la perfección y la armonía en la estética es sumamente importante. La nariz también es muy importante porque no solamente tiene un significado en la estética que tú ves por fuera, también tiene un significado hacia el interior. Si tú ves los orificios nasales, tienen un tallado en el interior también.
ya con la forma de un anzuelo. Y luego este concepto o esta estética se repite en todo el resto de las islas.